Estamos ahí, hermanos. Ok, vamos a continuar. Decía Santiago en Romanos 7:15, dice, estamos en Romanos 7:15. Dice así. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Es lo que les acabo ahorita de decir. Ok. Ya me perdí aquí en mis notas. Ok. Hablando de ese lado oscuro, cuando nosotros no logramos controlarlo, después que viene el remordimiento y luego uno dice, ¿por qué lo hice? ¿Por qué me comporté así? ¿Por qué terminé haciéndolo? ¿Por qué herí a la persona? Y hermanos, regularmente a las personas que más amamos es a las personas que más lastimamos. Regularmente la persona que está más cerca de nosotros es la que más lastimamos, porque dejamos que nos domine esa fuerza, ese lado oscuro, esa cosa que pudiéndola controlar no lo hacemos, no lo controlamos, simplemente no queremos hacerlo. Volviendo a la historia, que como les decía, no es porque es una historia que todos conocemos o porque sea una historia que la hemos visto o la hemos compartido quizás. No, es porque lo hemos vivido, porque lo sabemos y porque no tomamos la decisión de hacer cambios en nuestras vidas, hermanos. Hay en el relato de todo lo que les dije anteriormente acerca de los regalos de la cruz, hay una historia, pues no es realmente una historia que nadie conozca, todos lo conocemos. Hay varios personajes en la Biblia que dejan, que nos enseñan, que dejan salir ese lado oscuro. Recuerden cuando Miriam tenía celos de su hermano Moisés, o sea, cuando contendieron contra él, todas estas cosas que aprendimos de los celos, de celos ministerial, de celos de hermanos, todas estas cosas que no nos llevan a ninguna parte. Aprendemos y desaprendemos las cosas que debemos de no hacer y las cosas que debemos de hacer. Nosotros tenemos un personaje en la Biblia que más bien es el único personaje que dice que no, perdón, Pablo no es el único personaje de la Biblia que tuvo que trenzarse a golpes con la bestia que había dentro de él. Difícilmente se podía encontrar una página de la escritura donde el animal no muestre los dientes. El rey Saúl atacando al joven David con una lanza. Siquem violando a Dina. Los hermanos de Dina, los hijos de Jacob, dando muerte a Siquem y sus amigos. Lot tratando de negociar con los hombres de Sodoma y luego huyendo apresuradamente de allí. Herodes asesinando a los niños de Belén. Otro de los Herodes dando muerte al primo de Jesús. Si a la Biblia se le conoce como el libro de Dios, no es precisamente porque la gente que aparece en ella han sido unos santitos, sino que en algunas de las páginas la sangre corre tan libremente como la tinta a través de las plumas que la relatan. Pero la maldad de la bestia nunca fue tan grande como el día que Cristo murió. Nunca, hermanos. La maldad de la bestia nunca fue tan grande como el día que Cristo murió. Y a través de la Biblia nosotros aprendemos que la maldad ha existido siempre.
el lado oscuro de las personas siempre, siempre ha salido. Hemos aprendido a través de tantas experiencias y de tantas cosas que cada uno de nosotros debemos de lidiar con eso. Por eso la palabra de Dios nos dice que debemos de esforzarnos, de ser valientes. Debemos también de ser, la palabra nos enseña y nos insta a que nosotros nos esforcemos a caminar como Jesús, aprender de Él, pedirle ayuda al Señor, pedir ayuda al Espíritu Santo que nos ayude para vencer todos esos obstáculos que nos estorban, todas esas cosas que no nos dejan crecer, que no nos dejan avanzar. Es sorprendente, hermanos, cuando realmente descubrimos de lo que nosotros somos capaces de hacer. Lo que nosotros somos capaces de hacer cuando ese lado oscuro nos domina, hermanos, no tomamos control. Es increíble el daño que alcanzamos a hacer. No tomamos la decisión. Actuamos, hermanos, precisamente en eso, en ese lado oscuro. Actuamos por impulso. No nos detenemos. El día que Jesús fue crucificado, hermanos, los soldados tenían una misión que cumplir. A ellos se les dio una instrucción y le dijeron que lo arrestaran, que lo llevaran. Después de ser azotado, después de ser humillado, los soldados tenían una instrucción específica de lo que tenían que hacer. Pero ellos no estaban conformes solamente con eso. El lado oscuro de cada uno de ellos salió. Después de que azotaron a Jesús, acuérdense que los azotes de Jesús eran unos pedazos de piel, eran unos trozos como de piel, pero al final tenían 7 picos de fierro, era fierro. Cada vez que a Jesús le daban un azote, no nada más le daban un azote, es como si le dieran 8 a la vez. Le desgarraban, le arrancaban la piel. Después de que hicieron todo eso, ¿ok? Que estaba casi muerto. Jesús ya no tenía fuerzas para nada. Tenía las instrucciones de llevarlo donde lo iban a crucificar, pero ellos no estaban conformes con eso. Ellos querían ver más sangre, querían disfrutar, lo golpearon, lo pateaban, o sea, era algo horrible. Jesús fue golpeado con azotes, los soldados se lo entregaron a los soldados para que lo crucificaran. Los soldados se llevaron a Jesús del palacio del gobernador y ahí se reunieron alrededor de él. Le quitaron la ropa y le pusieron una túnica roja. Usando ramas con espinas hicieron una cruz. Se la pusieron en la cabeza y le pusieron un palo en su mano derecha. Luego los soldados se inclinaron ante Jesús y se mofaron de él, diciendo: «Salve, Rey de los judíos», y lo escupieron. Luego le quitaron el palo y empezaron a golpearlo con él en la cabeza. Después que hubieron terminado de hacerlo, le sacaron la túnica y lo volvieron a vestir con sus ropas y lo sacaron para crucificarlo. Eso lo leemos en Mateo 27, del 27 al 31. Lo vamos a leer rapidito. 27, del 27 al 31. Entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y se reunieron alrededor de él toda la compañía, y desnudándole le echaron encima un manto de escarlata y pusieron sobre su cabeza una corona tejida de espinas y una caña en su mano derecha. Hincado
E hincando la rodilla delante de él, le encarnecieron diciendo: Salve, Rey de los judíos. Y escupiéndole, tomaban la caña y le golpeaban en la cabeza. Después de haberle encarnecido, le quitaron el manto, lo pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. La tarea de los soldados no era otra que llevar al Nazareno al cerro y ejecutarlo, pero ellos tenían otra idea. Antes de matarlo, querían divertirse un poco con él. Soldados robustos, armados y descansados formaron un círculo alrededor de un carpintero de Galilea, desfalleciente y casi muerto, y se dedicaron a golpearlo. Los azotes fueron ordenados, lo mismo que la crucifixión, pero ¿quién podría encontrar placer en escupir a un hombre casi muerto? ¿Quién, hermanos? ¿Qué es lo que había detrás de cada uno de ellos? Jamás un escupitazo puede herir nuestro cuerpo. Jamás. No puede. Pero al escupirlo, el daño se le hace al alma de la persona. Es algo tan bajo, tan ruin. Sabemos que un escupitazo te va a caer, no sé, en la cara, en la mano, en el brazo, donde sea, pero no te va a lastimar el cuerpo. Pero sí va a destruir tu alma. Quizás tú no hayas escupido a alguien literalmente, físicamente, pero si has hablado mal de una persona, has blasfemado de otra, te has distanciado de otra por el simple hecho de no poder controlar ese lado oscuro y decir: discúlpame, lo siento, no era el momento, o no quise decir. O sea, muchas veces es tan difícil. No entiendo, porque yo lo digo por mí. Dios habla a mi vida, a mi corazón primeramente. No sé por qué somos tan ágiles para ofender, para decir cosas que no queremos decir, pero nos cuesta tanto trabajo decir: ay, perdóname, lo siento, me equivoqué, no lo quise decir, no era eso lo que quería decir, perdóname. ¿Por qué es tan difícil decirlo? Como les digo, ¿qué es lo que hay atrás de ese escupitazo? ¿Qué Dios nos quería enseñar? ¿Qué fue lo que Él recibió? Toda la humillación, toda la vergüenza, todo el desamor, todas las cosas negativas que un ser humano puede recibir o puede rechazar o puede sentir, había en ese escupitajo, y Él no abrió su boca, lo recibió, porque en ese momento, hermano, Él estaba pensando en ti y en mí. Cada una de las cosas que Jesús sufrió en la cruz, detrás de cada una de esas cosas, la corona de espinas, el letrero que le pusieron, Rey de los judíos, los clavos, cuando Él pidió agua y le dieron esa esponja llena de vinagre. Esa esponja llena de vinagre representa toda la amargura que un ser humano es capaz de contener, no de recibirlo, no de atesorarlo, ni porque lo quiere, ni porque lo está esperando, pero todo lo que había en esa esponja de vinagre, Él estaba recibiendo todo eso, porque en su corazón, en su mente estábamos tú y yo. Eso fue lo que los soldados le hicieron a Jesús. Cuando tú y yo también hacemos lo mismo. Cuando tú y yo hacemos esas cosas con las personas que amamos, las personas que conocemos. ¿Sabes qué, hermano? Qué triste, pero a Jesús se lo estamos haciendo. A Él. Por eso la palabra de Dios nos dice: cuando tú ves a un sediento y le das agua, cuando tú ves a un hambriento y le das de comer, cuando tú ves a un desnudo y lo vistes,
esas cosas me las estás haciendo a mí. Todas esas cosas buenas que somos capaces de hacer con el prójimo, con una persona necesitada, se la estamos haciendo a Jesús. Pero igual manera cuando nosotros actuamos negativamente, cuando nosotros dejamos que ese lado oscuro de nuestras vidas salga, también se lo estamos haciendo a Él. No somos agradecidos. Estamos faltándole a Él. Quizás nosotros no lo entendemos, no lo vemos así, pero a Él es al que le estamos haciendo eso. Te puedo asegurar que cada vez que nosotros hacemos eso con las personas, después viene ese remordimiento. Pero hermano, ¿cómo podría yo explicarte el remordimiento? Viene, sí, pero también lo pudimos ver evitado. Tenemos la capacidad, tenemos la autoridad y tenemos el apoyo incondicional del Señor para no hacer esas cosas. Pero es tan fácil, se nos olvida tan rápido. Cuando nos llenamos de coraje, de ira, de tantas cosas, en determinado momento te puedo decir, es que estaba justificado mi coraje, es que estaba justificado el lado oscuro que salió dentro de mí, está justificado porque mira, no hermanos, no. Porque nosotros, la palabra de Dios dice que para el Señor es de mucho mayor estima aquel que puede controlar su espíritu. Aquella persona que tiene dominio propio, hermano, es de mucho mayor valor para el Señor que aquel que puede conquistar naciones enteras. Cuando uno tiene dominio propio, cuando puedes, hermano, con nuestra lengua podemos dar vida y podemos dar muerte. Hay tanto poder. La Biblia la describe así. Es una cosa tan pequeñita, pero que puede destruir horriblemente, hermanos. Yo siempre pongo de ejemplo esto. Uno con una palabra hiriente puede hacer tanto daño en un segundo, y cuánto nos toma a nosotros recuperar, sanar eso que lastimamos, que herimos. Me gusta poner siempre esta ilustración. Yo puedo tener en mi casa un jarrón precioso y por accidente mi esposo me lo tumba y me lo quiebra. Y él sabe que para mí ese jarrón significaba mucho y lo agarra y junta todas las piezas y las pone todas las piezas juntas por afuera y las engruda por adentro de manera que quede el jarrón. Y a simple vista tú puedes ver el jarrón y dices, wow, pues sí, se ve que lo reparaste. Pero si tú te asomas, hermano, hacia adentro, vas a ver todas las grietas, todos los bordos, todos los pedazos que no están, que faltaron. Así es nuestro corazón. En eso nos convertimos nosotros cuando dejamos nosotros que ese lado oscuro, ese lado siniestro, ese lado que debemos nosotros de aniquilarlo, de pisotearlo y dejar salir las cosas buenas que Dios ya nos dio, que Dios nos enseña en su palabra, que Dios nos dice qué es lo que debemos de hacer. Terminamos haciendo lo malo, aún sabiendo que no lo debemos de hacer. Todos nosotros hemos nacido con una tendencia a pecar. Todos porque aprendemos, porque oímos o porque crecimos o porque alguien, aprendemos a pecar. Cuando yo era niña, yo crecí en un hogar donde reinaba la mentira. Mis abuelos se jactaban de que tenían un lugar muy predominante por mentirosos.
Mi abuelo era mentiroso, mi papá era mentiroso, mi mamá era mentirosa, mis primos. Todos sabemos que los primeros amigos de nosotros son nuestros primos. Los primos mentirosos, éramos una familia mentirosa. Pero yo crecí creyendo que eso era correcto, que así debería de ser. Cuando yo vine al conocimiento de Dios, yo me di cuenta que la mentira es mentira aquí en China y que no hay mentira blanca, ni hay mentira verde, ni hay mentira azul, ni hay mentira pequeña, ni hay mentira grande. Y es una mentira decir que hay que mentir para no lastimar. Porque ¿cuántos de nosotros sabemos que los mentirosos echando mentiras dicen la verdad? Entonces, en términos teológicos, estamos rematados, estamos depravados. La depravación es un estado universal. Existe en todos los niveles, en todas las razas, en todas partes. Tenemos una cita que quiero compartir con ustedes, está en Isaías 53:6. Muy importante, Isaías 53:6. Me pierdo en esta Biblia. Isaías 53:6 dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Dios ya pagó por cada uno de nosotros. Ya pagó, el pecado lo llevó Él por cada uno de nosotros. Dios no aborrece al pecador, aborrece el pecado y nos enseña a que debemos de vivir una vida sin pecado. No es fácil y quizás para nosotros puede ser imposible, pero si nosotros seguimos los preceptos, los estatutos que Dios nos da en su palabra, yo estoy plenamente convencida de que podemos llegar a la estatura de ese varón perfecto que es el Señor. De quizás no al nivel de Él, pero paso a paso, hermanos, ir quitando de vosotros, como dice en su palabra, quítese de vosotros toda maledicencia. Igual yo crecí en un hogar donde no se decía, se decían 2 palabras bien y 3 maldiciones, o quizás 3 palabras bien y 5 maldiciones, y yo crecí creyendo que eso era lo correcto. Porque ¿cuántos de nosotros no crecemos así, hermanos? Porque no hay quien nos enseñe. Por eso Dios nos dice en su palabra, vayan y hagan discípulos en todas partes del mundo, vayan y enseñen y compartan todo lo que han recibido, vayan y compártanlo. Porque crecemos con eso, pensando que las cosas están bien, pero no están. Es posible que alguien no esté de acuerdo con estas palabras tan fuertes que diría yo, comparado con fulano, pues yo, con fulana, pues yo soy una santa, porque ella hace esto o hace lo otro, pero no se trata de eso. No se trata ni que nos comparemos con nadie, ni que seamos peores o mejores con nadie, sino nosotros obedecer la palabra de Dios, obedecer los principios de Dios, los valores, todo lo que Él nos enseña cada día. Yo tengo una responsabilidad muy grande. Mi esposo siempre me dice, tú tienes un ministerio muy bonito. Le digo, sí, yo sé el ministerio de ser tu esposa, ama de casa, perdón, madre y ahora abuela. Es muy fácil que nosotros digamos eso, pero sabemos de antemano que Dios tiene cosas preparadas para cada uno de nosotros. Y ahí donde nosotros debemos de esforzarnos, de buscar de la palabra, aprender, dejar atrás todas esas cosas que nos estorban.
Hay muchas veces que nosotros, como les decía hace unos segundos, nos comparamos con otras personas y decimos, no, pero es que comparado con esta, pues yo soy lo máximo. Disculpen el comentario, pero hasta un cerdo podría decir, estoy tan limpio como uno de mis compañeros. Pero hermanos, nosotros, los humanos, necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos la medida de santidad que se encuentra en el trono de Dios. Dios es la medida. No tenemos que andar buscando, no tenemos que andar preguntando. Dios es la medida. Él nos dejó una guía, Él nos dejó un instructivo. Hermanos, cuando uno se casa, no sabe uno a lo que se va a meter. Nadie te da instrucciones no te enseñan, fíjate que te vas a casar y va a pasar esto y vas a pasar lo otro y luego vas a ser mamá. Nadie nos enseña a ser mamá. Vas a ser mamá y vas a parir un hijo o 2 hijos o 3 y esta va a ser tu responsabilidad y esta va a ser tu labor y esto va a ser el desempeño que vas a tener como mamá. Hermano, eso nadie te lo enseña. Solamente la misericordia de Dios nos lleva de la mano y vamos aprendiendo poco a poco, un paso a la vez. Cada uno de nosotros tenemos esa bestia adentro. Cada uno de nosotros, hermanos, tenemos algo de bestia adentro y desafortunadamente lo dejamos salir. Algunos con una frecuencia tan frecuentemente, disculpen la redundancia, con tanta frecuencia. Otros quizás se detienen un poco, otros quizás la disfrazan. Otros tratando de echar la culpa al otro. No, es que tú me hiciste que yo perdiera el control. No, es que porque tú no hiciste o porque hiciste o porque lo dejaste de hacer. Entonces, no, hermanos, eso es algo personal. Eso es algo personal. Cada uno de nosotros tenemos esa bestia dentro de nosotros. Dentro de nuestro ser. Nuestras obras son malas. Hermano, ¿nunca te has puesto a pensar tú? A mí me ha pasado que me encuentro después de quizás un conflicto, un problema. Entonces, vienen pensamientos a mí, pensamientos malos, hermano, malos. Tratándome de justificar o tratando de vengarme, hermano. Ese espíritu de venganza dentro de nosotros. Siempre. ¿Qué nos enseña el Señor? ¿Qué nos dice? ¿A tu enemigo? ¿Qué nos dice el Señor? Ámalo. Ora por él. Pero tenemos esa tendencia a hacer el mal, me la hizo, me la paga. Y me hizo una y yo le voy a hacer 2. Hermano, cuando yo analizaba, gracias a Dios, eso ya quedó atrás. Le doy las gracias a Dios. Porque uno dice, yo me acuerdo que yo decía, no, es que tengo el carácter muy fuerte. Hermanos, eso no es cierto. Por eso les comparto, digo, la Biblia dice en Romanos 12:20 dice, así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. Yo he aprendido a través de todos estos últimos años que cada vez que yo recibo una ofensa, porque las he recibido, cada vez que yo recibo una ofensa, yo le oro al Señor, se la entrego al Señor. No todo el tiempo me sale, hermanos. Pero he aprendido a madurar en ese sentido. Y yo le digo al Señor, Señor, vamos a hacer un deal. La palabra de Dios a mí me dice que quien pasa por alto la ofensa, recibe honra delante de ti. Entonces, yo tengo una petición delante de Él. Hago la petición. Dios conoce.
Yo le hago la petición y le digo, ok, voy a pasar por alto la ofensa, te la voy a dejar en tus manos, porque hermano, Dios no comete errores. Cuando yo trato de arreglar las cosas a mi manera, regularmente me equivoco y las cosas pues se ponen mucho peor. Pero cuando yo cedo todo al Señor, se lo dejo en sus manos, Dios no comete errores. No solamente no comete errores, todo lo arregla con una perfección y que yo ni me la merezco, pero porque Él me ama. Yo sé que Dios a mí me ama. Yo por muchos años dudé que Dios a mí me amara. Yo le decía a mi esposo, es que a mí nadie me ama. Yo no creía en el amor. En el único amor que yo creía, y yo le faltaba a mi esposo al decir esto, yo le decía, el único amor que yo siento genuino y que es solo mío, después del amor de Dios, es el amor de mis nietos. Porque es un amor incondicional. Me dan todo y no esperan nada a cambio. Pero esa era una mentira del diablo. Yo soy una persona amada. Dios a mí me ama. Si yo le digo a mi esposo, si yo tengo el amor de Dios conmigo y tu amor, yo no necesito más nada. Más nada. Porque eso completa toda mi vida. ¿Cuántas veces, hermanos, huimos del Señor, corremos, tratamos de escondernos? Pero Dios dice que Él va a perfeccionar lo que empezó en cada uno de nosotros y lo va a terminar a su tiempo. Claro, a su tiempo del Señor. Nosotros regularmente no hacemos lo que queremos hacer. Vienen pensamientos buenos a nuestra mente, a nuestro corazón, pero luego decimos, y lo aplico a mi vida primero, luego decimos, pero es que si actúo de esta manera, luego van a pensar que soy, no sé, algo que no quiero ni decir, que soy una torpe o una débil, pero son mentiras del diablo. Son mentiras que vienen y nos meten en nuestra mente, hermanos, hermanas. Esas son mentiras del diablo. Dios nos ha dado todas las herramientas. Dios nos ha dado la autoridad. Yo sé quién soy delante de mi Dios. Yo sé quién soy para mi Dios. Dios ha sido tan bueno conmigo. Me ha llenado de bendiciones, cosas que van mucho más allá. Hay un pensamiento que me encanta, que dice que por las cosas que tanto oraba desde que yo me acuerdo, ahora las tengo, porque a Dios le ha placido. Soy una mujer amada, perdonada, bendecida, estimada, de gran estima delante de mi Dios. No debemos de olvidar eso, hermana, lo que somos delante de Dios. Nosotros somos únicas, somos creaciones únicas. Cuando Dios te hizo a ti y me hizo a mí, el molde lo quebró y lo tiró, no hay otra igual que tú. Tú eres excelente delante de Dios. También luego vamos a compartir esto porque la palabra de Dios dice también que la excelencia, cuando tú haces las cosas con excelencia, despierta el celo en algunas otras personas. Cuando todo está al alcance de nuestras manos, nunca podemos decir, es que ella es mejor o ella no es tan mejor que yo. No, hermanos, porque todos tenemos la capacidad de hacer las cosas. Todas las herramientas nos han sido dadas, es cuestión de que las tomemos y actuemos. Cada mujer en su hogar, como esposa, como madre, como hija, como hermana, cada una de nosotros podemos hacer nuestra parte. No hacemos lo que queremos, pero tampoco nos gusta lo que hacemos, porque sabemos lo que tenemos que hacer y no lo hacemos. Y lo que es peor, no podemos cambiarlo. Tratamos de hacerlo, pero no podemos.
En Jeremías 13:23, el apóstol Pablo coincide. Vamos a leer Jeremías 13:23. Jeremías 13:23 dice, aquí está, ¿mudará el etíope su piel y el leopardo sus manchas? Así también, ¿podréis vosotros hacer bien estando habituados a hacer el mal? ¿Se fijan, hermanos? Es un hábito, es un mal hábito. Es como la otra vez compartía con mi esposo, nosotros somos seres humanos de buenos y malos hábitos. Tenemos buenos hábitos de manejar y malos hábitos de manejar. Y son hábitos, no los puedes cambiar. A mí me gusta mucho correr. Me han dado muchos tickets porque corro mucho. Y siempre que me subo al carro digo, esta vez voy a manejar de 80 para abajo. Inclusive mi esposo le puso una alarma al carro que manejo para que cuando yo ya voy llegando a 80 la alarma empiece pi, 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 pi. Pero a veces ni la escucho. Eso es un mal hábito que puedo corregir, pero no lo hago. Cuando menos acuerdo, ya voy a 85, 90, 95. Eso es un mal hábito y así nosotros nos formamos malos hábitos a través de todo lo que hacemos. Malos hábitos de dormir, malos hábitos de comer, malos hábitos de manejar, malos hábitos de controlar nuestro hogar, malos hábitos de gastar nuestras finanzas, malos hábitos de organizar, malos hábitos. Y todos esos malos hábitos se pueden corregir si tú y yo tomamos la decisión de hacerlo con la ayuda de Dios. En Romanos 8:7 dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, ¿por qué no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden? Vamos a leer otra vez. Dice, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. O sea, nuestra carne no se sujeta a la voluntad de Dios y no puede. No puede, ¿por qué? Porque no quiere, porque no se sujeta. Cuando tú te sujetas y sigues los preceptos, los estatutos que ya los conocemos, ya sabemos, no sabemos la Biblia quizás de pie a pa, de principio a fin, pero eso de nada te sirve. La letra mata, dice la palabra de Dios. Mas el espíritu es lo que vivifica. A mí no me importa lo que mi esposo me diga. A mí me puede mi esposo contar una historia muy hermosa ahorita. Decir que él no tiene lado oscuro, que él siempre ha sido una persona fina, recatada, fiel, íntegro, toda una historia que la puedo embalsar en una bubble y guardarla y atesorarla, pero la voy a poner ahí. Pero lo que a mí realmente me enseña y me habla de mi esposo es lo que él hace, no lo que él dice. Los hechos que él hace, cómo actúa, cómo me habla, cómo me trata, cómo me ayuda, cómo se desenvuelve, cómo se comporta. Lo que él hace es lo que a mí me determina quién es él como persona, no lo que él me dice. Yo a ti te puedo contar un cuento ahorita, te puedo decir que soy una persona maravillosa y para acá y tú me conoces, vienes y me conoces y te das cuenta que eso no es cierto. Mis hechos hablan más fuerte que mis palabras. Eso es lo que Dios trata de decirnos. No nos sujetamos porque no obedecemos, porque no dejamos a un lado esos malos hábitos que corrompen, que nos estorban, que nos paralizan, que nos hacen retroceder cuando Dios quiere que avancemos, no que retrocedamos. Atrás, nada. Dios dice en su palabra, sean como niños. ¿Se han puesto a pensar por qué Dios nos dice que seamos como niños? Porque, hermano, tú agarras a un niño ahorita y le metes una paliza, como esas palizas que yo les daba a las mías, bien dadas,
que no las encontraba para darles la paliza que seguía. Y al ratito, a los 5 o 10 minutos, venían y me abrazaban y me besaban y me decían cuánto me amaban. Ya se les había olvidado. Y nosotros los adultos vivimos en el pasado, no disfrutamos el presente porque estamos viviendo en el pasado y no hay un futuro porque el presente no existe para nosotros. Entonces, ¿qué estamos esperando del futuro? ¿Por qué? Porque vivimos en el pasado. Es que me hiciste, me dijiste, me ignoraste, no me invitaste. Hermanos, esto no debe de ser así. Ese lado oscuro de cada uno de nosotros debemos de quitarlo de nuestras vidas. Con la ayuda de Dios, hermanos, se puede. Hermanos, vamos a hacer un reto nosotras y nosotros. Vamos a tratar de, durante las siguientes 24 horas, tratar de vivir sin pecar. ¿No puedes? Trata por 24 horas de vivir sin pecar, hermano. No puedes. ¿Qué te parece si en lugar de 24 horas tratamos de vivir sin pecar 12 horas? De ser obedientes a Dios, no faltar, tratar de ser lo mejor, no pecar, decirle no al pecado. ¿Sabes qué? Yo puedo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Dios me lleva de la mano, Dios va delante de mí como poderoso gigante. Él me guarda, Él me bendice, Él me cuida. ¿No puedes 12 horas? ¿Qué tal 5 horas, hermano? Sin pecar. Te reto. 5 horas sin pecar, sin blasfemar, sin decir nada de nadie, es más, hablar al teléfono y esa amiga, esa hermana que cuando la ves te atraviesa no sé qué aquí y sientes que el estómago no sé qué, háblale por teléfono, dile, hermana, Dios te bendiga, me estaba acordando de ti, lo que sea. 5 horas sin pecar y hacer una obra digna de arrepentimiento. ¿No puedes? 1 hora, hermano, sin pecar. Te reto, 1 hora sin pecar. Y esta hora no voy a pecar. Yo voy a tratar de ser lo mejor. Voy a mimar a mi esposo. Le voy a decir cuánto lo amo. Voy a hacer todo lo que dejé de hacer en este momento. Voy a tomar las mejores decisiones. 1 hora, hermano, sin pecar. 5 minutos, hermano. 1 hora ya no puedes. 5 minutos podrás. Sin irritarte, sin enojarte, sin estresarte, sin agobiarte. 1 hora feliz, tranquilo, agradecido, bendecido. 5 minutos, perdón, hermano. 5 minutos. No pudimos 24 horas, no pudimos 6 horas, no pudimos 5 horas. 1 minuto, hermano. 1 minuto sin pecar, ¿podrías? Sin pecar, hermano, 1 minuto, ¿podrías hacerlo? Libre de ansiedad, de irritaciones, ausencia de orgullo. 1 minuto, ¿no? Pues ni yo tampoco, hermano, ni yo tampoco. No podríamos. ¿Por qué? Porque tenemos un problema muy grande, somos pecadores. Somos pecadores. Y el salario del pecado. ¿Sigues indeciso con respecto al reto, hermano? ¿Sigues indeciso? ¿Ni 5 minutos? 5 minutos libres de ansiedad, de irritación, de ausencia de orgullo. 5 minutos. Esto quiere decir que tenemos un problema muy serio, tú y yo. Muy serio. Somos pecadores. Y el salario del pecado es la muerte.
tenemos un problema muy grande. No somos santos. Y nadie cuya vida no sea santa verá jamás al Señor. No te puedes jactar de eso. No te puedes consagrar 5 minutos, 1 minuto, porque el pecado nos agobia, porque el pecado nos asedia, porque el pecado toma control de ti y de mí, teniendo un Dios tan grande, teniendo ese Dios que todo lo dio por ti y por mí, un Dios que llegó hasta la cruz, muerte de cruz, y sufrió todas esas penalidades y te tenía en su mente a ti y a mí. No somos capaces de vivir una vida recta por 1 minuto porque el pecado se enseñorea de nosotros, porque no somos capaces de decirle no al pecado y decirle sí a Dios, a nuestro Señor. Decirle, Señor, si de esta nada tú puedes hacer algo, aquí estoy. Toma mi vida, toma control de mi vida. Toma control de mis hijos, de mis hijas, de mis nietos, de mi hogar, de mis finanzas, pero sobre todo, hermano, toma control de mi alma, de mi corazón. Renueva mi mente, renueva mi espíritu, mis pensamientos. Cada día renuévame, Señor. Cada día ayúdame, Señor, a quitar de mí todo eso que te estorba. Todo eso que no me deja llegar a la estatura que tú quieres que yo llegue. No permitas que el pecado se enseñoree más de mí. Pero ¿sabes una cosa? Tú tienes que tomar esa decisión. Tú tienes que tomar esa decisión, hermano. Y esa decisión la dejo hoy en tus manos. Y con esto los voy a dejar, hermanos. ¿Qué tanto eres tú capaz de vivir para el Señor en santidad? Te dejo esa tarea. Gracias por acompañarnos en esta tarde. Vamos a darle gracias a Dios y vamos a orar, porque Dios es bueno y Dios siempre está ahí para ayudarnos y darnos su mano, hermanos. Gracias por esta oportunidad. Espero no haberlos defraudado. Con todo mi corazón le doy gracias a Dios porque nos permitió llegar hasta aquí y le vamos a dar gracias en este momento. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias, Señor, por el día, Señor. Gracias por todas las cosas buenas que tú tuviste para nosotros. Gracias, Señor, por ese sacrificio tan grande que llevaste en la cruz por mí, por cada uno de mis hermanos, Señor. Gracias, Señor, porque pagaste un precio tan alto. Enséñame, Señor, a vivir de acuerdo a tu voluntad. Llévame de tu mano, Señor, y enséñame qué son todas estas cosas buenas que tú tienes para mi vida, Señor. Enséñame, no me dejes de tu mano, Padre. Te doy gracias, Señor, porque tú me amaste a mí primero. Te doy gracias, Señor, porque tú hasta aquí me has guardado, me has ayudado, no me has dejado de tu mano. Gracias porque has guardado a cada uno de los míos. Gracias, Señor, porque fuiste tú, Señor, quien tocó las manos de ese cirujano, Señor, para que todo saliera bien en la cirugía de mi esposo, Señor. Y sé que con tu ayuda, Señor, él se va a recuperar prontamente y vamos a estar juntos con mis hermanos ahí en la iglesia, Padre. Bendice a nuestros pastores, Señor. Bendícelos, Señor. Ellos son una fuerza tan grande para nosotros para seguir adelante, Padre. Bendícelos. Sé que tú estás con ellos. Sé, Señor, yo conozco sus vidas y sé tú cuánto los amas. Bendícelos, Padre, esa pareja tan extraordinaria, Señor. Tan lindos que son con cada uno de nosotros. Enséñame, Señor, a acercármeles, a conocerles, a amarlos como tú los amas. Te doy gracias por sus vidas, por sus hijos también, sus nietos, que son mis nietos, Padre. Bendícelos, suple cada necesidad en sus vidas. Bendice cada familia en nuestra iglesia, Señor, cada hogar representado. Bendícelos, Señor, y te doy gracias por este grande privilegio y esta responsabilidad
del día de hoy, Padre. Te amamos, te bendecimos. A nombre de mi esposo y mío te damos a ti toda la honra y toda la gloria. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Dios les bendiga, hermano.